Él las hace solamente por medio de su espíritu. Y para que su espíritu esté en una persona formándose, tiene que haber un proceso de esta persona obedeciendo a uno de los mandamientos. Lo más probable es que todos los que estén aquí por lo menos tengan el sello del Espíritu Santo. Pero el sello es como cuando un varón tiene sexo con la mujer y el varón concibe y la mujer, el varón engendra y la mujer concibe, pero el feto no crece, se enaniza. Entonces quizá la mayoría de ustedes sí tienen el sello del Espíritu Santo, porque en 15, 20, 25 años seguro que se ha creído algo, pero no hay formación. Dice que hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cristo es el Espíritu de Dios que habitó en Jesús y que debe estarse formando en nosotros. Mira a ver si se durmió o está leyendo. Mira, de este pastor sí se burlan. Yo me acostumbro. Y lo particular es que se molestan conmigo. Mira, esta introducción tiene que hacerte despertar. Esta introducción, tú no puedes seguir lo mismo después de esta introducción que estoy haciendo. El espíritu se tiene que formar para que entonces el espíritu que se está formando, recuerda, en cada enseñanza que te suministra Dios, una porción de su espíritu. El espíritu no se puede formar de un solo, no lo soportaríamos. Recuerda que el espíritu viene a hacer por nosotros. El espíritu, mira, en la medida que nosotros vamos ejercitándonos para la piedad, Cristo se va formando en nosotros. Recuerde, Dios tiene una sola manera de revelarnos. Dígamelo usted, ¿por dónde? El espíritu. Entonces, si tú no tienes el espíritu formándose, tú no vas a recibir revelación. Entonces hablamos un poquito de hermenéutica. Para que entonces, si no sea por el espíritu, la hermenéutica por lo menos te ayude a entender, no a interpretar. Nosotros no estamos para interpretar. Nunca he estado de acuerdo. Quizás la mayoría de la gente está de acuerdo con el significado que le dan a la hermenéutica para interpretar. Que por lo menos podamos entender las cosas que están allí. Si entendemos, es porque ponemos en práctica. Escuche. Segunda de Pedro. ¿Qué pasa con la gente que se congrega? Cuando no conoce la piedad, pues la persona comienza a suponer. Y de lo que se le habla, de lo que la persona pudiera leer, le toca torcer las escrituras. ¿Qué es torcer las escrituras? Las acomodo a lo que yo quiero. Las acomodo a mi parecer. Y aún los pastores tuercen las escrituras. Y aquí el apóstol Pedro, mira, ni siquiera Pablo. Pedro escribe, versículo 15. Y tengan, no interpretado, entendido, que la paciencia de nuestro Señor, ¿para qué es? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. ¿Qué habrá escrito Pablo? Casi en todas sus epístolas Pablo habla de esto. Entre las cuales
Hay algunas cosas difíciles de interpretar. Es fácil. Tú puedes interpretar que yo te estoy insultando. Y es tu interpretación. Una interpretación que nace de un corazón sucio. Y el corazón es sucio porque no se utiliza el agua pura de la palabra de Dios para limpiarlo. Entonces, estas enseñanzas es porque Dios te ama. Porque Dios quiere que tú tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que no pases tanto trabajo, para que no te humillen, para que no te ofendan. Cuando tú no tienes plata te humillan, te ofenden. Y el que tiene 4 pesos se cree superior. Está a 2 pasos por encima de Dios. Pastor, ¿y usted por qué está gritando? Porque sí. Casi en todas sus epístolas Pablo habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Las cuales, los indoctos, los inconstantes, los que leen la Biblia de vez en cuando, la síntesis, perdón. Los que de vez en cuando oran. ¿Qué hacen con lo que escribe Pablo? Tuerce. ¿Qué hacen con lo que el ministro Julio Pastor habla? Tuerce. Como también las otras escrituras, las tuercen para por dación, hermanos. Nosotros, con el tiempo que usted tiene de estar recibiendo esta palabra, nuestra condición económica debe ser la mejor. Yo anhelo salir de este cuchitril. ¿Sabe por qué? Porque esto está tan pequeño que la soberbia se tiene que hacer fila afuera. No, hay soberbia que no puede entrar. Porque dice que no cabemos. ¿Tú qué me miras? Vamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Esta es la previa. Es que tú sabes, Pedro cuando hablaba era como cuando iba a predicar. Pedro salía a predicar como Juan el Bautista, con un garrote. Los profetas que profetizaron ¿de qué? De la gracia destinada a ustedes, dice Pedro. Ustedes somos nosotros. Esos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Y qué hacían? Escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo que estaba. En inglés es más fácil entenderlo. Te dice on. Aquí nada más se dice pero no estaba dentro, estaba sobre. El Espíritu Santo estuvo sobre David, estuvo sobre Moisés, no podía entrar. ¿Por qué ustedes creen que no podía entrar? Porque el pecado no había sido todavía quitado. El Espíritu Santo que estaba sobre ellos, el cual Espíritu Santo anunciaba de antemano. ¿Qué cosa? Eso se lee sabroso, ¿verdad? Pero nosotros no dedicamos tiempo para pensar, siquiera un minuto cada día, para pensar qué pudo sentir Jesús desde las 9 hasta las 3. 6 horas. ¿Qué pudo haber sentido Jesús? ¿Qué pudo pensar Jesús? ¿Cómo estaba su cuerpo? ¿Cómo estaba su estómago? Póngase a pensar. El religioso sí dice, sí, Cristo murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, sí, ¿verdad? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después.
A estos profetas se les reveló que esto no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el evangelio. El evangelio, no predicado lo que a ellos les da la gana. ¿Y cómo se predica el evangelio? Por el Espíritu Santo enviado del cielo. No te voy a explicar cosas de las cuales admiran los ángeles, porque los ángeles de Dios, los que están alrededor nuestro, ellos saben que fueron enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son los que los que dice Mateo 25:41, que el lago eterno de fuego está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces los ángeles decían, si yo pudiera colarme por ahí. Las cuales cosas anhelan mirar los ángeles. Diga, los demonios, los hijos del diablo, los de la izquierda, la cizaña. Gente que viene a robar, viene a matar, viene a destruir. Y sabes que la iglesia debía estar peleando la buena batalla de la fe. Ahora fíjense ustedes, como es tan fácil torcer las escrituras, la gente que se congrega debía aprender esto para que no lo engañe nadie. Debía entender esto. Mira, es importante los pasajes paralelos que tiene que haber. Para que haya una buena hermenéutica, tiene que haberse escrito 2 o 3 veces lo mismo. Porque muchas veces usted lee una cosa y usted la interpreta. No la entiende porque no sabe trabajar con la hermenéutica. Mira esto. 26. Ya. Lucas 14:26. Está hablando Jesús. Mira lo que dice Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. ¿Qué significa el verbo aborrecer? Ayúdenme. Despreciar. Abandonar. Diga, tenerle tirria al padre. Y no aborrece a su padre, tampoco aborrece a su madre, tampoco aborrece a sus hijos, a las hijas, a los hermanos y a las hermanas, y aún no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si usted aquí trata de buscar el contexto, no va a encontrar solución, como en otros sí hay que buscar el contexto, como vamos a mirar. Y usted a las 12 se puede ir, a las 12 en punto. Como si fuera miércoles, sale. Pero yo creo, ojalá, y a las 12 yo haya terminado esto. ¿Y sabe por qué yo lo hablo tanto? Porque es que no, Dios, yo comienzo a hacer lo que ustedes y yo debemos hacer. Después que yo predico, comienzo a leer la síntesis. Comienzo a leer y comienzo a orar con lo que se me dice. Y ahí sale el mensaje. Entonces se busca otro pasaje. Se busca lo que se llama un paralelo. Usted sabe que es un paralelo, ¿verdad? Las 2 llantas de su carro son paralelas, las de atrás. Y la de adelante, si no, tiene problemas con su carro. Entonces, buscando el paralelo, usted encuentra en Mateo 10, versículo 37, la forma de aborrecer a la cual Jesús se refirió. A veces cuando yo digo miércoles, usted cree que es otra cosa, porque usted interpreta. Mira lo que dice Jesús acá, lo que escribe Mateo. El que ama a su padre o a su madre. Mateo 10, versículo 37. Pues eso está escrito allá. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Eso es otra cosa. Es que Dios es un Dios celoso.
Tú no puedes estar adorando a tu papá, a tu mamá y no obedecer a Dios. Porque eso no es amor, eso es idolatría. Esta señora que estudió brujería, ella sabe. Ella sabe. Por eso es mi asistente. Entonces no es el que aborrece, porque la palabra aborrecer que está escribiendo allí, el otro evangelio. Hay un evangelio que fue estrictamente para los judíos, otro para los gentiles y otro para los griegos que eran gentiles, pero era para los griegos. Entonces la gente lee y no sabe, no presta atención. ¿Sabe por qué? Porque no le alcanza el tiempo a la gente para leer, para recibir vida. No les alcanza. Éxodo, capítulo 34, versículo 12. Mira el consejito que le da Dios a Moisés para que Moisés se lo dé al pueblo. Éxodo 34, 12. Amén. Guárdense de hacer, dígame varios sinónimos, gracias, de hacer alianza. Unión, llavería, negocio, sociedades, matrimonio. Con los moradores de la tierra donde van a entrar. Para que no sean tropezaderos en medio de ti. Nosotros hemos hecho muchas alianzas malas, muchas ligas malas, muchos matrimonios malos. Hemos dañado matrimonio. Este que está aquí. Todo el daño que yo hice a mi familia y a las mujeres con que yo anduve porque tenían esperanza. Y eran engañadas. Ayúdalas. ¿Ah? Hoy todavía, que llega a mi mente esos pensamientos, me da tristeza con esas mujeres. Porque antes yo no veía, porque la ignorancia es atrevida, la ignorancia es asesina. Trece. Van a derribar los altares de la gente donde ustedes lleguen. Van a quebrar sus estatuas y cortarán las imágenes de Acera. Acera es una diosa. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, ¿cómo es el nombre de Jehová? Celoso. Y entonces como el nombre de él es celoso, él es celoso. Dios es celoso. Cuando Dios te ve a ti con una sinvergüenzura, con una amiga tuya, pero si tú tienes tu mujer, y Dios dice, pero la ama más que a mí. ¿Y cómo que es el nombre de Dios? Celoso. Y por tanto su nombre es celoso. Él es celoso. Entonces nosotros muchas veces causamos celo a Dios. Porque preferimos más las cosas del mundo, las tradiciones y los vicios genéticos. Estoy hablando como Petro, ¿eh? No es que yo tengo que ensayar porque muchas veces hablo mal, no termino las frases. No pronuncio bien las S. Entonces ahora estoy exagerando. Dios es celoso. ¿Tú crees que tú le has producido celos a Dios? Usted habló con los hombres. ¿Usted ha visto a su mujer celosa alguna vez? Te puede envenenar. Entonces, si a ti te gusta la comida salada, no le echas sal. Dice, mija, ¿y por qué está así? Ahí está la sal, échasela tú.
No, yo no puedo leer todo esto. Deuteronomio 8, versículo 17. A mí sí me cuesta trabajo predicar con esto. Valedón él es experto en trabajar con estos micrófonos. Yo no, yo cuando vengo a ver el micrófono está por acá. Deuteronomio 8, 17. Amén. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano, mi habilidad, mi sagacidad, mi astucia es lo que me ha enriquecido. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Diga, Dios me da el poder para hacer las riquezas. Y nosotros matándonos. Y por acá, y por acá. Ay, hermano, no pude llegar porque si usted entendiera mi trabajo. O sea que tú le causas celos a Dios con tu trabajo. Porque amas más tu trabajo que a Dios. ¿Y para qué Él te da el poder para hacer la riqueza? Para confirmar su pacto que le juró a Abraham. Y si le juró a Abraham, se lo juró a la descendencia de Abraham. Y tú y yo por la fe somos descendientes de Abraham. Somos tan hijos de Abraham como Isaac. Porque a Isaac tampoco lo engendró Abraham. A nosotros no nos engendró Abraham. Nos engendró tu papá y mi papá. Pero espiritualmente nos engendró Dios. ¿Y cuándo nos engendró Dios? La primera vez que creímos. Pero no podemos quedarnos en feto. Antes de feto, ¿qué viene? Embrión. Cigoto. Cigoto, huevo y lo primero. Mira, por eso es mi asistente. Tengo que acudir a ella. El fin de confirmar el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. El pacto con Jacob era puro judío, pura ley. Pura ley. Salmo 111, versículo 10. Entonces hay gente que cuando uno lee Proverbios cree, pero ese es de la ley. No, lo escribieron en los tiempos de la ley. Pero los proverbios son para cualquiera que quiere conocer sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. Escuche. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando nosotros no practicamos el mandamiento que Dios nos da, no entendemos. No entendemos. Y muchas veces nos aprendemos unos versículos de memoria que no los ponemos en práctica. Lo usamos para lucirnos que sabemos. Lanza la soberbia. Porque Dios es celoso. Resulta que con el solo hecho de tú decirlo a quien se lo estás diciendo, Dios te está celando y dice, ¿qué hace Dios? ¿Qué haces tú con ese muchacho o con esa muchacha? Juan 14, versículo 15. Dios nos va a enseñar una manera sencilla de amar. Tú sabes cuando el ser humano dice, le hice el amor. ¿Qué? Le hice el amor. Hiciste exceso, papá. Tú no puedes hacerle amor a la vecina, por Dios, ¿o qué es? Y eso hablando de gente seria, porque otras mujeres no dicen eso. No, eso no lo puedo decir aquí, pero usted lo sabe. Versículo 15. Fíjate lo que te dice. Si me aman. Y si no guardas los mandamientos, tú no me amas. Déjate de carretas. No te hagas más daño. Yo sé que tu corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pues lava tu corazón para que tu corazón perverso, engañoso, lleno de, dígamelo, inmundicias,
Si me aman, guardan los mandamientos. Cuando usted no esté guardando lo que Dios le mandó a hacer, mandamiento es que Dios te mandó. La gente ve mandamiento y ve los 10 mandamientos. No, todo lo que Dios te manda. Amén. Si Dios te dice que leas lo que Él te escribe, ese es un mandamiento. Si tú no lo haces, tú estás violando un mandamiento. ¿Amas a Dios? Hebreos 6, versículo 7 al 22. Pastor, pero eso nada más tiene 20. Pero por Dios, porque es que los que mocharon así, mocharon, cortaron los versículos, los capítulos, los cortaron porque ellos no tenían revelación. Los que hicieron eso no fueron los que escribieron. Pablo escribía su pensamiento, te ponía un punto, una coma. Pero después venía otro capítulo que era otro pensamiento. Así debían estar cortados los capítulos hasta que no se terminara el pensamiento. Escucha, lo necesito rapidito allá a los jóvenes que ponen esto. Hebreos 6:7. Porque la tierra que bebe la lluvia. Pastor, otra vez con eso. Es que yo quiero que tú entiendas. Yo quiero verlos a todos ustedes enriquecidos. Yo quiero verlos a todos ustedes con una buena condición económica. Yo quiero que usted llegue aquí en su carro, no en un bus y de bandera. Y eso, un poco tienen pecueca, perdón, no se les salen para las cosas. Tienen mal aliento mal aliento se dice. Ayúdenme, por favor. Mal olor en las axilas. Y usted sale ahí. Hombre, yo quiero que usted venga en su bus, en su automóvil. Yo quisiera que usted viniera en su automóvil. Que todo tuviera que estarle pidiendo, ¿para dónde irá, Dios mío? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y esa tierra produce hierba provechosa a aquellos por quienes es labrada. Como no hay una buena revelación, vamos a hacer algo de hermenéutica. Porque la tierra. Pero bueno, ya tú dices yo porque yo te lo enseñé, pero tú de pronto lo estás repitiendo y no lo has entendido. Porque si lo tuvieras entendido, yo me diera cuenta. O como dijo Oscar de León, me diera de cuenta. Que no me oiga. La tierra que bebe la lluvia. Vamos a ver qué es la lluvia. Sí, ya tú lo sabes porque yo te lo he repetido y te lo sabes. Pero ¿dónde encontramos? A ver, dígame, ¿dónde encontramos un versículo que hable de la palabra? Yo te lo digo rapidito. Isaías 55. Ese es el paralelo. Ese es el paralelo. Isaías 55. Que Dios le dice a Isaías escribe. Porque así como la lluvia y la nieve, ¿qué hacen? Riegan la tierra y la hace germinar y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué dice Dios? Así será mi palabra. Así será mi palabra. La que sale de mi boca no regresa a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahora mira todo lo que se desprende de ahí. Ya tú sabes que el agua, Dios la está comparando con su palabra. Cuando Él te hable de agua y no te diga, el agua donde bañaban a Moisés. Ese es el agua donde bañaban a Moisés, ese no es la palabra. Porque tú tienes que mirar, tienes que leer para entender. Ahora no me vayas a ver donde ves agua, vas a decir que es la palabra de Dios. Moisés lo bañaban en la palabra de Dios, no, la bañaban en el Nilo, creo yo que era ese. Jordán. En el Nilo, acuérdate de Milo. Nilo. Entonces no hay que confundir, hay que ver si el paralelo está hablando de lo mismo.
Entonces, como dice, porque la tierra que bebe la lluvia, ya usted sabe que la tierra es usted, porque aquí así dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No regresa a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces la palabra que sale de mi boca, oído, la palabra que sale de mi boca no regresa a mí vacía. Entonces allá en Jeremías, por favor, dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como la boca de Dios. Entonces dejemos de hablar de martes, miércoles, jueves. Dejemos de hablar eso. Dejemos de hablar paja y aprendamos a hablar como Dios habla. Porque Jesús dijo, nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. ¿Se acuerda que Pablo dice que aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, delira? Está envanecido. No sabe nada. Entonces, esto es revelación, pero con una buena hermenéutica usted por lo menos va a entender. Y dice, yo todo el tiempo sospechaba que el pastor me estaba engañando, que él lo que quería era que yo le diera diezmos y diezmos y diezmos. Si los diezmos son de la ley. ¡Ah! Vas a decir tú que los diezmos son de la ley, muchacho. ¿Tú dónde vives? Hay corrientes de enseñanzas. Hay corrientes de enseñanza donde es fácil. Y tú sabes, el qué será. Tú sabes, la tranquilidad que tú encuentres la verdad revelada por el Espíritu y ayudada y entendida por la hermenéutica. Que el diezmo no es de la ley. No existía la ley y Abraham dio diezmo. Abraham dio diezmo. ¿Y a quién se los dio? A Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Figura y sombra de quién? De Jesucristo. Y eso está en el capítulo 7, versículos 1 y 2, que vendría a ser el versículo 21 y 22 del capítulo 6. Póngame allí el capítulo 6 de Hebreos, el versículo 19. Y después enseguida se pasan para el 1 y el 2 del 7. 20. El 19. Y ahora, como dijo una vez una joven que se quedó con nosotros, para más peñón el 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, nosotros tengamos un consuelo fortísimo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos, aferrarnos a esa esperanza puesta delante de nosotros. Hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Dios juró bendecir a mi padre Abraham y a los herederos. Yo soy heredero, yo soy hijo de Abraham. Dios juró bendecirme con abundancia. Ok. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de esa bendición que Dios nos ha prometido. Que tenemos esperanza. Yo la tengo. Y yo quisiera que tú la tuvieras. Versículo 20. Ahí es el 19. La cual esperanza tenemos como un ancla segura, ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Este cuerpo es un velo. El agua con que tú te bañas no se permea. No se permea. Tú te bañas y te secas, no entra. Entonces está hablando que penetra hasta dentro del velo. El 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho Jesús sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús no fue sacerdote según el orden de Leví, porque el orden de Leví era de que díganle la ley. Entonces Pablo aquí no está hablando de la ley. Versículo 21.
Porque este Melquisedec, Jesús es sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y entonces bendijo a Abraham. ¿Y qué le dijo? A quien asimismo Abraham dio una ofrenda de todo a que... ¡Ah! Y el que está escribiéndolo a los hebreos es Pablo. No es ni Pedro, es Pablo. Usted quiere buscar ahí en ese mismo capítulo cómo es tu diezmo en retórica. Hebreos 6, versículo 7. Porque la tierra, ahora sí, yo me bebo el agua, leo hasta que permee, hasta que ese agua entre a mi corazón. Y produce. ¿Qué? Pero si es que eso continúa, esto es una figura retórica, es algo que Pablo le está hablando a los judíos. Usted sabe, si cualquier persona de otro país y otro idioma quiere hablar como costeño, lo primero que dice es eche. Y ya habla inglés, habla español a los costeños. ¿Sí o qué? Entonces nosotros tenemos que mirar, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, la tierra eres tú. Ahora, aunque tú no quieras, te está cayendo agua, porque es palabra de Dios la que yo estoy hablando. Está siendo bautizado, está siendo lavado, está siendo bañado. A mí esto me llaman a predicar a otra parte y se va la luz. Se va la luz. Muchas veces cae sobre ella y produce, oído, te hace productivo. Cuando tú dedicas tiempo para guardar la palabra de Dios, Dios te hace productivo para enriquecerte conforme al reino de los cielos y no al reino terrenal. Porque las riquezas del reino terrenal tienen tres enemigos que no los tiene el otro. El orín, la polilla y el ladrón. Algo que Dios te da a ti, no te lo roba. No hay orín ni polilla que la corrompa. Produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. ¿Quiénes serían los labradores? Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mira el chicharrón ese. Que mientras tú tuerces las escrituras de lo que yo te estoy leyendo y te estoy hablando, yo estoy tratando de que entiendas que si no es por revelación del Espíritu, sea porque haces una buena hermenéutica a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque ese viento de doctrina que ya la iglesia no tiene que dar diezmo, eso es ¿cómo se llama? Un refrigerio. La hierba provechosa y las buenas obras son las que te van a llevar a que tú seas enriquecido en todo. Y eso es lo que yo quiero, enriquecerte. Eso es lo que yo quiero, enriquecerte. Porque yo quisiera que el que menos ganara aquí se ganara 100 millones mensuales. 100 millones mensuales. Porque al ministerio le caen bien 10 millones. Porque el ministerio no solamente es el ministerio para comer pastor. El ministerio
Por favor, buenas obras, donde nosotros podamos tener un lugar digno de la palabra que Dios nos está hablando. Entonces, el versículo 8. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es la tierra que le muestra a Dios allá a Adán después del pecado. Esa tierra es reprobada. O sea, la que no produce hierba provechosa, esa tierra es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Está a unos centímetros de caer en una situación mala. Es lo que tú estás leyendo ahí. Y su fin es el ser quemada. ¿Te va a matar para el infierno? No. Los espíritus que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza, ¿cree usted que Dios va a mandar a sí mismo para el infierno? Se necesita ser, no loco, se necesita ser religioso. Lo que Dios te va a castigar por no hacer, te lo va a hacer aquí mismo. Aquí mismo te lo va a hacer. Y Dios te va a llevar a ti. A ti te va a llevar, a ti. Por favor. La que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, como se quema la tierra para purificarla. Dios dice, te voy a meter en una candela para que sepas que lo primero que tú tienes que hacer es producir hierba provechosa. Porque hay alguien que te labra a ti. 9. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, yo se los digo, igual como está escrito ahí. Yo estoy persuadido de que para ustedes hay cosas mejores y cosas que pertenecen. O sea, las riquezas que Dios ha prometido darte forman parte de la salvación. Porque si hay un ente sobre la tierra que va a cuidar a los enfermos, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que están enfermos, a los ancianos, a los niños desprotegidos que los están violando, se llama iglesia. Y yo creo que tú consideras que tú eres iglesia. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. El 10. Y vuelve y te dice, porque Dios no es injusto para olvidar tu obra de fe. ¿Cuál es tu obra de fe? El creer que cuando tú comienzas a leer las palabras de Dios, tú vas a ser productivo. Amén. Un consejo inmutable. Y el trabajo de amor que tú has mostrado, ¿cuándo? Pero lo tienes ahí, léelo. Cuando has mostrado el amor habiendo servido a los santos. ¿De qué viene ahí hablando ahí? Del labrador. Por eso hay que recurrir en la hermenéutica al contexto. Te está diciendo lo mismo del versículo 7. Para confirmarte. Trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre. O sea, cuando tú sacas el diezmo, es una manera de tú decirles a Dios, te amo, Señor. Amén. Porque no es con palabras, es con hechos. Tú coges tu oración y Señor, te amo. Estoy que lloro. Yo nunca había dado un diezmo de 20 millones de pesos. Señor, si tú pudieras bajarme los ingresos, pues no sé, para menos. La gente piensa así. La gente piensa así porque que tenemos un viejo hombre. Y el viejo hombre es la maldición del ser humano. El viejo hombre te humilla, te ofende. El viejo hombre que quiere que tú hagas el ridículo. Porque el viejo hombre es la personificación de Satanás dentro de ti y dentro de mí. El amor hacia Dios lo muestras tú, como dice en una
una japonesita, donde Telmo y yo fuimos a comprar. Así que, a mí que me dicen que me aman, que me aman. No, no, muéstrame para saber que me ama. Cuando tú dices, Señor, te amo, tú dices, ¿dónde están los diezmos? Pura bla bla, güey, que digo. Puro bla bla bla, que me ama, me ama. Muéstrame el amor se muestra con hechos, no con palabras. Porque es fácil decir, te amo, mi amor, y tienes 3 queridas. Yo no, él tiene una experiencia él allá. Dios no es injusto para olvidar el tiempo que tú pasas leyendo las palabras de Dios para que tú aprendas a hablar como Dios habla. Presten atención ustedes, jovencitos, que uno está soltero y el otro lo dejaron soltero también. No se vayan a poner a llorar ahora. Entonces hay una manera de mostrarle a Dios, Señor, te amo. Te amo. Yo con estos 10, 20, 30 millones de pesos, yo pudiera hacer otra cosa. Ay, que yo pudiera hacer cualquier cosa. No puedo decir nada ahora porque se me salen cosas raras. Habiendo servido a los que me labran y sirviéndoles aún. Pero deseo que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. Que no sean 2, 3 ni 4, que sean todos. Porque es la iglesia, los representantes de Dios en la tierra. Deseo que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para que tengan plena certeza de que lo que están esperando, como hizo Abraham, suceda. A fin de que no se hagan. El problema de que tú no lees se llama pereza. Hacen perezosos. A fin de que no se hagan perezosos, háganse imitadores de aquellos como Abraham, que por la fe y la paciencia heredó lo que Dios le prometió. Entonces acomoda algo allí, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para los hombres, el fin de toda controversia es el juramento para confirmar. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los hijos de Abraham, a los creyentes, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, bébete el agua y vas a creer, y si crees vas a recibir el Espíritu. Vamos a parar ahí y vamos a 2 citas. Ezequiel 36. Estamos haciendo hermenéutica. Versículos 25 y 27. El mismo tiempo de Isaías, 700 años antes que apareciera Jesús, dice, esparciré agua pura sobre ustedes. Y serán limpiados del mugre, no, de las inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Los limpiaré. Entonces, el que lee eso dice, yo estoy esperando que Dios me limpie. Entonces Jesús dice, un momento. Voy a hablar. ¿Ya sabes para dónde voy, Jorge? A eso. Voy a hablar. Se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, y si alguno quiere beberse el agua, venga a mí y beba. O sea, esto que yo voy a decirle, usted tiene que leerlo, porque esto tiene que quedar escrito. Venga a mí y beba. Y el que se bebe el agua cree en mí. Dice, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Refiriéndose Jesús al Espíritu Santo que habían de recibir todos los que se congregan. Entonces hay una diferencia, ya ves. Yo no puedo hacer una maldad contigo de decirte creyente si tú no eres creyente. Te hago daño. Te estoy engañando. Escucha. Esto dijo del Espíritu Santo, o sea, que tú quedes completamente seguro por las palabras de Jesús que para poder recibir el Espíritu Santo tú tienes que
¿qué? Creer. Y para creer tú tienes que beberte el agua, o sea, leer las palabras de Dios hasta que queden guardadas en tu corazón. ¿No dice Jeremías también? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Ah? Entonces, de esa perversidad, de ese engaño, es que Dios quiere que con su palabra, porque esto no se quita con ibuprofeno, ya ven. Esto es con la palabra de Dios, que Jesús entendió. Digo, yo soy el que va a hablar la palabra de Dios, porque nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre siempre está conmigo, no me ha dejado solo, porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. Entresaco lo precioso de lo vil, como dice Jeremías, y soy como la boca de Dios. Yo tengo que hablar como Dios habla. Entonces ese es el cristiano, ese es el creyente. Vamos otra vez para donde Pablo. Donde Pablo. Hebreos 6. Si tú no le haces hermenéutica a ese Hebreos 6, tú no vas a entender nada. Hebreos 6. Help me. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar a Dios por uno mayor que ellos, los únicos que pueden decir que Dios juró por uno mayor que ellos son los católicos. Porque hubiera hecho por mi madre María. Pero usted no. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo Dios jurar por otro mayor, dijo: Abraham, te juro por mí mismo, que de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y eso se cumplió, usted lo lee allá en Génesis, capítulo 21 creo que es, donde Dios le dice, después que dijo, oh, tú crees en la resurrección. Porque la gente no sabe que este evangelio que se le predica a la iglesia, Dios se lo predicó de antemano, está en Gálatas. De antemano se lo predicó a Abraham. De antemano. Abraham sabía. Por eso él le dijo a los muchachos cuando él iba a subir a sacrificar a Isaac, él le dijo: espérenme aquí. Mi hijo y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Porque él estaba plenamente convencido, y en Hebreos 11 lo dice, de que él lo mataba y Dios lo resucitaba. Pero eso se llama o revelación o eres un buen alumno de hermenéutica. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y mira lo que hizo Abraham, habiendo esperado. Esperado no significa que él dejó que pasara el tiempo, no. Esperar es que él decía cada día, cada minuto, cada vez que tenía tiempo. Como él no tenía televisión, él no tenía Netflix, no tenía nada de esto, Abraham se paraba diciendo: Señor, tú juraste bendecirme con abundancia y multiplicarme grandemente. Y después que le manda a Isaac, después que le manda al nacimiento de... Sí, entonces Abraham decía: tú juraste bendecirme con abundancia y multiplicarme grandemente. Tú lo juraste, Señor. Yo digo, de cierto, tú me bendecirás con abundancia. Se la pasó esperando con paciencia. O sea, no se desesperó. No se desesperó. Él tenía paciencia en decir, como tú debes tener paciencia diciendo: por cuanto yo participo con mis diezmos en la predicación del evangelio y en la razón de dar y recibir, Señor, tú me suplirás todo lo que me falta. Conforme a tu palabra, Señor, súpleme todo lo que me falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso tienes que hacerlo, aprende de Abraham, es nuestro padre. No tuerzas las escrituras. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces viene ahí que los hombres juran ciertamente por uno mayor que ellos, pero para ellos el fin de toda controversia es el juramento. Entonces viene a hablarnos otra vez a nosotros. Por lo cual, ¿qué es lo cual? Dios juró bendecir a Abraham y Dios a nosotros nos hizo un juramento también.
queriendo Dios mostrar más abundantemente. ¿A quiénes? ¿Con quién está hablando? Diga conmigo. A los herederos de la promesa. La inmutabilidad de su consejo. El consejo es inmutable. Bébete el agua, vas a ser productivo y vas a creer y vas a recibir el Espíritu Santo. Y se cumplirá el versículo 27 de Ezequiel. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. ¿Cuándo va a poner el espíritu? Cuando tú comiences a beberte el agua. Yo no sé si lo tuyo es gracia o desgracia de haber llegado aquí. No sé. Porque es que allá tú no tienes que hacer esto. Allá tú haces, tú sabes, cada uno busca su mejor mensaje para impresionar, para entretener a la gente, pero nosotros no estamos llamados a entretener, sino, número uno, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia al hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Porque los diezmos y las buenas obras son las que Dios va a multiplicar. Claro. Segunda a los Corintios 9, versículo 10. Dios aumentará los frutos de tu justicia. Dios que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará la semilla que tú siembres y aumentará los frutos de tu justicia. Para que sepan cuáles son los frutos de la justicia, Jorge, tienes que ir 2 versículos atrás. Y poderoso es Dios para hacer que en ustedes abunde toda gracia, a fin de que abundando toda gracia, ustedes tengan siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Para que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, ustedes puedan dar con abundancia. ¿Para qué? Toda buena obra. Si somos la teofanía de Dios, y mucha gente se jacta de que son la teofanía de Dios, pero no sacan nada para las buenas obras. Hay gente pasando hambre. Y tú comprando ron a esta altura. Bueno, tú no, porque aquí nadie toma. Pero tú gastando plata en otra cosa. Tantos niños que están violándolos. Porque los padres tienen que ir a trabajar y dejan a los niños solos. Con una niñita de 12 años. Y a la niñita de 12 años también la violan y le dan platique. Yo no sé si usted lee lo que está pasando en Barranquilla y en el mundo entero. Yo no sé si usted se acuerda que la solución Dios nos la encargó a nosotros. Porque eso se hace con dinero. Y el dinero nos lo da Dios. Las riquezas provienen de Dios. No de nuestra habilidad. No de nuestra astucia. Si no tienes revelación, por hermenéutica. Poderoso es Dios para hacer que en ustedes abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, el que reparte y da al pobre, al necesitado. La justicia, si tú repartes, tu justicia, no la de Dios, permanece para siempre. Y Dios, que da semilla al que siembra y pan al que come, Dios te proveerá. Diga, Dios me proveerá y me multiplicará cada peso que yo siembro. Como Abraham, yo tengo todos los días que esperar con paciencia. Señor, estoy esperando que tú me suplas todo lo que me falta. Estoy esperando el tiempo de que voy a tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente para dar con abundancia para toda buena obra. Yo quiero ser teofanía tuya. Yo quiero ser representante tuyo, no de boca, sino de acción. Yo no soy religioso. Yo no soy hipócrita.
proveerá y multiplicará la semilla que tú siembras y aumentará los frutos de tu justicia para que se cumpla aquello que Dios dijo. Te voy a dar el poder para hacer las riquezas. Para que estés como enriquecido en todo, ya no para generosidad. Toda liberalidad, lo que no da Petro, lo que no da Uribe, lo que no da ningún mafioso de estos, políticos, sinvergüenzas, bandidos. La iglesia somos los encargados de eso. Si tú no habías entendido eso, ojalá lo entiendas. Y si no lo has entendido, yo me siento contigo a que tú, torciendo las escrituras, yo te voy a decir, lee bien. Lee bien. No tuerzas las escrituras. Oye, terminé a las 12 en punto. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Salmo 119. Mira. Mira, caíste, inocente mariposa. Aunque tengas rabia conmigo, te amo. Te amo. Me expongo a decirte lo que tú no quieres oír porque te amo. ¿Quieres orar conmigo? Bendito mi Padre Celestial.